Bueno, resulta que en aquel momento yo me sentía así, pues me sentía mal a mí, mi hermana Juana, mi hermana Beatriz. Me sentía mal porque la gente me menospreciaba. Y, y de alguna manera, mi hermano Ovejita, me sentía un poco menospreciado. Entonces, la gente me trataba como que si tuviera, porque yo predicaba por las calles, hermano, yo me lo pasaba en las calles, yo agarraba a un muchacho y le decía, arrepiéntete porque Cristo viene. Era una persona que no tenía pena para predicar, pues. Una vez agarré a un muchacho que estaba en un salón, estaba jugando béisbol y le dije, estaba en una tribuna de jugar béisbol. Y le dije, mira, te voy a decir algo, tenemos un servicio de jóvenes, queremos que vayas a escuchar la palabra de Dios. Vámonos, pues, estamos puros jóvenes allá. Y se comienza a reír, el muchacho se comienza a reír y me dice, ah, varón, otro día voy. ¿Sabe qué pasó con ese muchacho después que se sonrió, pues, porque yo lo estaba invitando? Hermano, me estaba menospreciando porque Dios me dio discernimiento a saber de que no era una risa común, era que como que este varón está ahí, que se vaya de aquí, que me deje quieto que estoy viendo el juego de béisbol. ¿Sabe qué le pasó a ese muchacho? Pasaron 5 días nada más y tengo un sueño. En el sueño que un carro impacta las partes de las rodillas de un joven y les quiebra las rodillas. ¿Y sabe qué pasó? Ese joven que se estaba riendo tuvo ese altercado 5 días después. Sueño que tiene un altercado. Me entero que fue él la víctima del altercado ya por las noticias de las personas en el pueblo. Y él pasa después de 2 semanas al frente de mis ojos, porque yo estaba en una acera sentado en una media pared y él pasa en una silla de ruedas y lo viene llevando la mamá. Y cuando me miró no me dio la cara, agachó la cara para el suelo. Era como que si él estuviera diciendo, menosprecié la palabra de Dios y aquel hombre me predicó que fuera buscando a Dios, no me fuera pasado ese accidente. ¿Cuántos adoran el nombre y el poder de la palabra de Dios? Mira, cuando un cristiano te esté dando un consejo, ponle atención. Cuando una cristiana te esté dando una palabra, guárdale respeto. Recuerda que esto no es juego. La vida del hombre depende de la palabra de Dios. La vida del ser humano depende de la palabra de Dios. Siguiendo esta historia, se aparece un mensajero de Dios, un apóstol, en el estado Carabobo, viene al estado portugués y va para mi casa y me da una palabra, me dice, te tengo una palabra de parte del Señor. Pues empezamos a orar, él empezó a hablar en lengua y ahí comenzó una palabra. Escucha bien, mi hermano, ya que has escuchado esta historia de lo que me ha ocurrido, de todo lo que sufrí en el bullying, lo que es ser rechazado casi media vida, porque fueron 6 años. No son cualquier 6 años, mi hermano, son 6 años de pura juventud. En la juventud es donde se desarrollan más los cantantes, se desarrolla más todo, porque tú tienes la mente fresca, una mente limpia. Ahorita tengo 33 años, pero en aquel momento todas tus neuronas, todo tu cerebro está todo tres, mi hermano. Esa es la época más dulce para aprender. Por eso es que las universidades, desde los 13 años ya una persona va entrando a la universidad. Ese es lo que se tiene aquí en Venezuela, pues. Entonces, fueron prácticamente todo mi tiempo de experiencia sufrido, muy sufrido. Aprendí mucho de la vida, pues ahí aprendí mucho de la vida. Aprendí tanto, pues. Aprendí a ser buena persona, aprendí a no rechazar a las personas, aprendí a ser amable. Oye, ese proceso me llevó, hermano, a ser así, a ser amable, a decir buenos días, ¿cómo están? Nos vemos mañana, Dios me les bendiga, hermano. Me enseñó lo que es la humildad, lo que no es la soberbia, que los altivos serán abatidos. Pero hay una parte que me salté, que fue la parte donde me gradué en el 5.º año, que yo le dije que el director, ¿verdad? Que le dije director y nunca le dije nada. El director me dijo, tú no vas a ser una persona en la vida importante nunca, porque tú eres de agua blanca, me dijo así. Tú eres de agua blanca. Eso me lo dijo delante de todos los compañeros de clase en el receso, donde estaban los de 5.º, los de 4.º, los de 3.º, los de 7.º, los de 8.º. Estaba todo el instituto afuera y ellos estaban escuchando cómo el director del Instituto Libertador, que fue donde me gradué de bachiller, me decía esas palabras. Esto no lo sabe mi madre.
Y lo sabrá. Bueno, yo no sé si mi madre, no, mi madre nunca se ha metido a TikTok a verme. Se ha metido a publicar otras cosas, pero no a verme predicar, porque ella ya conoce mi vida, pues. ¿Qué mayor predica que lo que conoce de mi vida? Entonces, bueno, observando esto, yo decía, oye, verdaderamente yo como que no voy a hacer nada en la vida. Me dice, tú no haces nadie ni nada porque tú eres de Agua Blanca. Todos los de Agua Blanca son como tú. Oye, no, esas palabras me enterraban vivo, pues. Esas palabras me enterraban vivo, mis hermanos. No me lo está diciendo cualquier persona, no era un compañero burlándose de mí. Me lo estaba diciendo el director del instituto, la máxima autoridad del instituto educativo. Wow, yo me quedo impactado, pues y como era un niño, no sabía nada, no había conocido a Dios todavía. En aquel momento tenía como 14, 15 años. Bueno, a partir de ahí, pues, empiezo ese fragmento, esa transición, y si aparece el apóstol, escuchen esto, después de allá, después de ir, de que Dios me diera la palabra, de que Dios te dice que, bueno, lo que ya ustedes saben que no quiero volverlo a repetir, mi hermano, porque ustedes saben que Dios me ha preparado precisamente para no enaltecerme en nada, sino más bien ser humilde para que la bendición siga fluyendo. Porque de repente, ¿qué le pasó al hermano? Tenemos que ser humildes y sencillos. Entonces, para no repetir lo que ustedes escucharon de la palabra que Dios me anunció, gloria a Dios, dejémoslo en secreto, no se lo repitan a nadie, hermano. Eso es pura, para el ser humano es vanidad. Para Dios fue salvando una vida que pensaba que no servía. Y el Señor me da esa palabra como de un ánimo. Pues me dijo, oh, tú eres esto, dile a Él que Él es esto, que lo estoy preparando para esto, porque Él es uno de estos. En mi reino, dile, oye, me estaba dando una palabra demasiado grande. Cuando yo escucho la palabra, todas mis venas se empezaron a prensar, se prensó mi cuerpo, hermano. Mi cuerpo se prensa completamente y me quedo así, no podía mover el cuello, hermano, me quedé así. Cuando me estaba diciendo la palabra, me quedé así. Hermano, me quedé así que no podía moverme. Y corría como un río de alegría por todo mi cuerpo. Sentía una alegría muy grande que corría por mis venas. Era como una alegría, era una alegría, algo demasiado feliz. Me sentía que había una felicidad muy grande que estaba corriendo por mis venas. Me sentía prensado, me sentía así. Yo decía, ¿qué es esto? Pues me sentía muy contento, muy feliz. Me sentía demasiado feliz. Y yo dije, oye, esto como que es lo que le llaman los ríos de agua viva. Y desde ay, mi hermano, desde ahí comencé a ver la luz, hermano. Desde ahí comencé a ver la luz. Desde ahí comencé a ver un poco la luz. Pero el testimonio no queda allí, porque solamente fue un fragmento de desierto. Vamos a decir, fue el desierto de las palabras negativas, del bullying, del rechazo. No, venía otro que se llama menosprecio, que también se parece al del bullying, pero no, el del menosprecio es otro ángulo. Porque ahí estaba siendo menospreciado, pero yo creo que era más que un menosprecio, era algo peor, era mucho peor. Y en aquel momento escucho las palabras que me trae este hombre y me dice así, escuchen bien, me dice, el Señor me dice así que te diga, vas a sufrir por un tiempo, suelta la primera palabra y yo comienzo a llorar, porque me dice, vas a sufrir por un tiempo. Y comienzo a llorar, hermano. Y me dice, pero después voy a aderezar mesas delante de ti en presencia de tus enemigos. Y los que pensaron que de ti no podía sacar nada, verán cómo yo saco lo precioso de ti. Me dice esa palabra. Verán cómo yo saco lo precioso de ti. Mire, cuando me dice eso yo no aguantaba más. Yo empecé a llorar y me dice, y después para concluir, que todavía no había terminado, dice, y tus palabras serán como clavos en las personas. Le estoy hablando de un hombre solo conmigo, en una casa solo, un apóstol de Dios dándome una palabra en lenguas, hermano, que yo no había escuchado nunca. Y me decía esas palabras,
y tus palabras serán como clavos en las personas. Los que pensaron que de ti no podía sacar nada verán como yo saco lo precioso de ti. Los que pensaron, a mí, hermano, eso era demasiado para mí nada más. Y yo decía, ¿cómo este hombre sabía que yo había pasado eso si él no estaba conmigo? Porque él no vivía, mire, no tenía yo WhatsApp, no tenía celular, él tampoco, no teníamos nada, hermano, el internet, estoy hablándole de muchos años para atrás, lo que había era Facebook y de broma. Pero no, los predicadores no llevan palabras por Facebook, no llevan, o sea, nadie se conocía la vida, hermano. Ahorita sí, porque cualquier persona ya dice, yo conozco al hermano Howard, sabemos dónde vive, esto, porque nos cuenta todo, ¿verdad? Pero antes no, mi hermano. Entonces este varón me dice tantas palabras. Y hermanos, le voy a decir algo. Les voy a decir algo, mis hermanos. Ustedes saben lo que yo les he estado contando del menosprecio, el rechazo, el bullying, la persecución, los compañeros de clase, los momentos difíciles, sentir como un muerto viviente 6 años, doloroso, pues. Ser rechazado, no tener una novia nunca, no tener amigos, ser rechazado por los grupos de las secciones, ser rechazado por todo, que mi madre pensaba que no sabía. Bueno, ahí está mi primo José Alfredo, ¿verdad? Que ahí está conectado, mi primo puede dar testimonio. ¿Qué comentarios llegarían a Valencia de mí cuando yo estaba adolescente? El primo se volvió loco, lo agarró un demonio. Bueno, ahí está mi primo, de testimonio, primo, escríbale a la gente que nos está escuchando de que esto es real lo que le estoy comentando. Y mi madre vivió un encierro conmigo de que ella no sabía qué hacer ya con mi vida. Entonces, bueno, llega este hombre y me dice esa palabra, pues. Me dice, los que pensaron que de ti no podía sacar nada precioso, verán cómo yo saco lo precioso de ti. Empezó a profetizarme cosas que iban a suceder. Pero me dijo, vas a sufrir por un tiempo. Desde ese momento, en ese fragmento, en ese intervalo, unos meses más atrás, ya yo había entrado en otro proceso. ¿Cuál era el proceso? El proceso que el Señor, amén, mi hermana Cleye, mi hermano y primo Frangel Alfredo Mora, él es mi primo, hijo de mi tío, gloria a Dios, de mi tío Pancho de Valencia, hijo de mi tío Pancho. También tengo otro primo con él y una prima también. Y bueno, por eso tenemos el mismo apellido. Aquí no sale el apellido Mora, porque yo coloqué Howard Vladimir Gutiérrez Mora, pero no me dejó el TikTok, pues. Tengo que hablar con el dueño del TikTok y se alargue eso para poner el nombre completo como es. Pero ese es mi apellido de madre, de mi abuelo Francisco Mora, de nuestra familia. Mi abuela obtuvo 13 hijos, así que esa es parte de mi estirpe, de mi ascendencia, de los que comenzaron esto, de mi abuelo Fernando Mora, de mi abuelo Francisco Mora, que con mi abuela Ramona Mora Contreras tuvieron 13 hijos, de los cuales está mi madre, Flor María Mora Romera, y donde está mi tío Pancho también, Pancho Mora, y bueno, otros tíos más que tengo también. Hay un tío pastor. Bueno, nuestra familia son bastante cristianos por todos lados. Y bueno, mis hermanos, entonces me da esa palabra, entonces desde ahí entro en otro proceso. Escuchen esto, mi hermano, no se vayan a asustar por lo que le voy a decir. No se vayan a asustar. Porque lo que le voy a decir es impactante, mi hermano. Algunos no me creen, otros sí, otros no. Bueno, hablé con un primo y el primo me dijo, todo lo que tú me estás contando no te creo. Y no le estoy hablando de la persona que ya yo le había comentado, no, le estoy contando de otro primo, que hablamos personalmente. Y le dije, primo, ¿qué me dirías tú si yo te diría, esto es algo fuerte, hermano, no vayan a pensar que es una falsa doctrina, hermano, esto es un testimonio, me pasó, pues lo viví, pues, lo sentí, mi cuerpo lo sintió. El Espíritu Santo cerró los frutos en mi cuerpo por unos años. Por eso aquel hombre me dijo, vas a sufrir por un tiempo, porque ya yo había sentido la ruptura. Entonces ya no podía sentir gozo, paz, nada de eso, ni amor ni nada, hermano. Ni amor, le estoy diciendo, ni amor es nada. Me sentía como un robollo seco por dentro. Pero tampoco sentía amor por la música, deseos de la carne, ver novela, película, nada de eso. Era como que si Dios te hubiera secado por dentro completo. Como que diciendo, voy a dejar este cuerpo
con la pura mente, la pura alma, pero le voy a quitar la parte espiritual para que él viva en el alma y con su cascarón de su cuerpo por algunos años hasta que yo quiera. Bueno, eso es lo que yo pienso que pensó el Señor. Porque eso me sucedió. Eso lo expliqué en una iglesia donde prediqué en Valencia. Mi primo que está allá en Valencia, la iglesia del pastor Julio Gaela, en Huigüe, expliqué este testimonio bien detallado y le dije, hermano, estos son como 3 vasos. En un vaso está el Espíritu Santo como agua, en otro vaso está como la carne como jugo. Esa carne que te hace escuchar una changa, un reggaetón, un vallenato, una salsa, algún género musical, esa carne que te despierta. Eso es un contenido que tiene el hombre por dentro. Yo no lo sabía, yo lo descubrí, fue por el proceso de Dios. Porque si no, yo nunca me hubiera dado cuenta de eso. Porque como uno vive con la parte espiritual y la parte de la carne pegada dentro de la cáscara, uno no sabe distinguir. Pero cuando sentí la ausencia del espíritu y la ausencia de la carne, ahí quedé como en un vacío seco, donde yo no podía dormir, hermano. Yo no podía dormir. Yo no podía dormir. Y así pasé 1, 2, 3, 4, 5, 6 años con un vacío tan fuerte que yo decía, Señor, yo necesito que tú me llenes ya, porque yo estoy demasiado seco, Dios. No, y me enojaba. No, mire, eso no podía comer tranquilo, no podía vivir tranquilo, no sentía... Me asustaban y yo no podía sentir en mi cuerpo el susto de la persona que me asustaba. No podía. ¿No ves que no tenía nada? Entonces me asustaba a alguien cualquiera, me echaban broma, me hacían cosquillas, yo no me podía reír. Pero yo no le decía esto a nadie porque iban a decir, este hombre o está loco. Entonces ese proceso me lo guardé en el silencio por muchos años. Porque cuando le conté al primer primo y no me creyó, yo dije no lo cuento más porque lo mismo que él me está diciendo lo va a decir todo. Entonces me quedé en silencio. Pero yo puro sufriendo y me acordaba de la palabra del apóstol que me había dicho, vas a sufrir por un tiempo. Yo, no, Señor, ¿cuándo será esto, Señor? ¿Será que esto durará 6 meses, Señor? ¿Cuánto durará eso? ¿Será 3 meses, Señor? ¿Será un año? Y así pasé 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuando empiezo a pasar los años, comienza el Señor derramándome gotas desde el cielo. Oh, gloria a Dios. Y comienza a mi cuerpo sediento por Él. Empieza a llenarlo poco a poco, pero poquito a poco. No fue que me llenó de una vez, sino que una gotica, un día. Después pasaba otro mes, otra gotica, otro mes. Y así estaba yo como alguien que estaba en un desierto, deseando sentir la presencia de Dios, sentir un gozo, una paz, las corrientadas del poder dulce de Dios, el fuego del Espíritu, sentir algo, porque estaba congregándome ya 6 años sin sentir nada por dentro. Incluso llorar era muy difícil que yo lo hiciera porque no estaba por dentro la esencia del Señor en mí, sino que solamente una palabra me sostuvo en ese desierto. Vas a sufrir por un tiempo. Y en ese momento de sequedad aprendí mucho de la Biblia porque para algo sí tenía tiempo. Era para abrir la Biblia y leer los versículos, leer los capítulos, leer los libros. Me leí el Nuevo Testamento en 2 semanas, leí el Antiguo Testamento, no todo, pero leí Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Samuel, Reyes, Joel, todos esos libros, hermano, Isaías, Jeremías, todo, Crónicas que no es un libro muy entendible porque son estadísticas. Leí muchos libros, hermano. Pero me faltaron en sí indagar, pero leí todo Proverbio, leí todo Salmo, leí todo, todos esos sí los leí todo. Pero hubieron algunos que me faltó indagar, como en el libro de Esdras, que no me lo acuerdo muy bien. Bueno, total que en el tiempo de ese desierto, de esos 6 años, en una sequedad fuerte, empiezo a sentir después de esos años que Dios me comienza a derramar gotas. Y cuando me derrama gota, yo digo, oye, es así como cuando alguien está sediento, como que, oye, estoy sintiendo algo. Sí, mis hermanos. Parece una película de una historia de un libro, hermano. Parece una película de una historia de un libro, pero eso yo lo viví. Yo quiero que mi primo Alfredo Mora también lo entienda, primo. Estas son cosas que yo no lo he contado ni a la familia. ¿Sabe quién sabe esto? El primo Miguel Ángel Bustamante, nuestro primo Miguelito, nuestro primo hijo de nuestra tía Lesbia, que tenemos una tía en común, nuestra tía Lesbia, el hijo de él, sí, yo hablé con él bastante esto y él no lo podía creer. Eso era lo que él me decía. Él me decía, yo no te puedo creer eso, hermano.
de un desierto a otro. Gloria a Dios. Creo que se está parpadeando. No sé si ustedes ven. Díganme si se está parpadeando la transmisión.